días. Queremos saludar a la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Usme. Para nosotros es un gusto enorme, es una alegría que hay en nuestro corazón el poder transmitir la escuela dominical. Así que bendecimos a cada persona que se conecta, que saca de su tiempo, que sin importar la perecita que en ese momento haya hoy domingo en la mañana, que esté con su familia debajo de las cobijas o preparando el día a día, saca su tiempo para compartir este tiempo de ministración en la palabra, este espacio de adoración al Señor, este tiempo de aprendizaje, este tiempo de permanecer, de constancia, de no importar lo que haya y lo que tengamos, siempre presentar nuestra devoción, nuestra pasión y nuestro amor desbordado hacia nuestro Señor. Para nosotros es un gusto poderles saludar a través de la distancia. Para nosotros es completamente emocionante el poderles llevar a ustedes la palabra. Realmente nosotros disfrutamos el poder cada fin de semana, cada jueves, entre semana estamos compartiendo unos devocionales, pero estamos permanentemente buscando que cada hermano sea atendido en la palabra, que así como de alguna forma hemos podido suplir las necesidades de algunas personas en la iglesia, también sean llenos y alimentados a través de la palabra. Entonces les saludamos en este hermoso día, pidiéndole al Señor que nos acompañe, pero antes de orar me gustaría que mi esposa saludara. Hola hermanos, Dios les bendiga. Para mí también es un gusto acompañarles en esta mañana y aprender de la palabra de Dios. Les bendigo, les extraño y les mando muchos saludos. Amén. Entonces vamos a empezar esta transmisión elevando una adoración. Vamos a tener un tiempo de clamor. Vamos a tener un tiempo de pedir, darle gracias a Dios por el día de hoy, pedirle al Señor por nuestras familias y tener este tiempo valiosísimo, que es una comunión la que tenemos con nuestros hermanos. A pesar de que es a la distancia, nos valemos de las herramientas que Dios nos da para poder llevar el mensaje. Pero definitivamente una cámara, una transmisión en directo no supera el abrazo con un hermano, no supera el tiempo, la consejería, el escucharles, el verles, el alzar a los niños, el poder saber cómo se encuentran. Así que de alguna forma toda la iglesia a nosotros nos hace una falta impresionante. Pero sabemos que esto nos está formando, sabemos que esto nos está preparando, sabemos que Dios está en medio de este asunto y que su mano poderosa va a estar guardándonos. Entonces, yo le pediría que en este momento de apertura, de principio, arrancáramos con una sencilla oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por este nuevo día. Te agradecemos, Padre, por habernos concebido la vida, por haber extendido, Señor, tu misericordia un día más con nosotros. Gracias, Señor del cielo, porque tú no te cansas, Señor, de nosotros, porque tú no cambias de opinión variablemente sobre nosotros, porque eres inmutable, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque tu amor y tu inmensa misericordia nos acompaña en todo momento, Señor, porque no somos como ruedas sueltas en el cosmos o en el universo, Padre amado, sino que tú tienes el control de nuestras vidas, porque, Señor del cielo, vives permanentemente en ese cuidado amoroso, tierno, sublime sobre nuestras vidas, Señor, porque no nos has dejado, no nos has desamparado, Señor. Padre, te pedimos, Dios del cielo, por nuestras familias, Señor. Te pedimos, Padre, Señor, que tú seas haciendo y obrando milagros en nuestras familias, que tú seas tocando el corazón de aquellas personas, Señor, que han endurecido su corazón para recibirte. Te pedimos que tú seas cambiando sus corazones de piedra y colocando en ellos corazones de carne, Padre. Te pedimos, Padre amado, Señor, que tu palabra corra, que tu palabra fluya, que tu palabra sea llevada a cientos de lugares, Señor, y naciones, Padre, que no sea impedimento, Señor del cielo, esta situación, Padre, del COVID-19, para que tu
palabra, Señor, se detenga o no haya quien la predique, Señor, sino que el amor, Padre amado, que tienes por nosotros se ha llevado a cientos y a cientos de personas. Sabemos, Padre amado, que aún personas, Señor, que no escuchaban el Evangelio, que se han endurecido, Padre, algunas veces, Señor, tratan de buscar por medio de las transmisiones, Señor, esa palabra de aliento. Señor, te damos gracias, Señor, por el día nuevo, Padre, y te pedimos que tú seas, Señor, rodeando nuestra familia para bendición. También te pedimos, Dios del cielo, que la escritura, que la palabra sea ese aprendizaje, que la palabra sea esa novedad, que la palabra sea esa intriga para mi corazón, que sea esa inquietud permanente de estarla consultando. Te pedimos, Dios del cielo, que tú seas saciando, que tú seas llenando y que tú seas alimentando, Dios del cielo, ese deseo que hay en nuestro corazón de aprender cosas nuevas de la escritura, Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias maravillosamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendecimos a cada persona que sabemos que generalmente se viven conectando. No sé si tú quieres mandarle saludos a alguien especial. No, a cada uno de los que nos ve, a cada hermano, a cada familia, a todos les envío un abrazo enorme. Ok, queríamos saludar a mi hermano Carlos, a mi hermana Magda, a su hijo Juan Camilo. Les bendecimos a través de la distancia. Sabemos que están haciendo un trabajo arduo, que a pesar de que estamos en hogares diferentes, pero la devoción, la oración y el clamor de esta familia por cientos de personas que hay en la congregación no ha cesado, así que les bendecimos a través de la distancia. Bendecimos la vida de mi hermano Oscar y de mi amada hermana Gina. Les bendecimos pidiéndole al Señor que sea dándoles sabiduría para poder trabajar con los jóvenes. El trabajo de ellos ha sido dinámico a través de la distancia. Ellos viven trabajando en otras plataformas. La manera de cómo llegar a algunos jóvenes y cómo tenerlos relacionados compartiéndoles la palabra del Señor. Así que yo bendigo el trabajo a través de la distancia de Oscar y de Gina. Bendigo también a mi hermana Francelina, a su amado esposo Juan Carlos, a su amado hijo Juan David. A través de la distancia les recordamos con demasiado afecto. Bendigo la vida de mi hermana Sagrario, con su amada hija, con sus amados nietos y su yerno Edison. Bendecimos la vida de Damaris, de su amada hija Salomé. Bendecimos a través de la distancia a Erika, a Esmeralda. Bendecimos en el nombre del Señor a su amado hijo Taylor. Bendecimos a Lucía, que sabemos que permanentemente vive conectándose. Bendecimos a Lilibet. Esta semana hizo un devocional Lilibet y Katherine espectacular. Quien pueda esté viendo el video, si esta semana puede estar mirando los devocionales que cada uno de los siervos de la iglesia ha estado realizando, podrían repasarlo. Así que también les bendecimos. Bendigo a mi hermana Angélica a través de la distancia. Bendigo a mi hermana Rocío con sus dos amados hijos. Bendigo a mi hermano Juan Carlos, a mi hermana Estela, a mi hermana Erika y a la amada nieta de mi hermano Juan Carlos a través de la distancia. También bendigo la vida de mi hermana Nicole y Néstor. También queremos saludarles a través de la distancia. Es generalmente lo que nosotros intentamos hacer. Bendigo la vida de John, bendigo la vida de Viviana y de sus dos amados hijos. Bendigo, si se me escapa alguien me perdonan, pero generalmente son los que están conectándose y viven compartiéndonos, así que a través de la distancia le pedimos al Señor que sea bendiciéndolos, guardándolos y que la mano poderosa de Dios sea en todo momento con ellos, que el Señor no los desampare, que la mano de Dios sea el amparo y la fortaleza, el ángel de Jehová acampando alrededor de ellos. También a cada persona que se conecta para escuchar los devocionales o cada persona que atentamente quiere escuchar el mensaje y la palabra del Señor. A mi hermano Saúl, a mi hermana Cristina, a sus dos amadas hijas también los bendecimos a través de la distancia, a mi sobrino Sebastián, que sabemos que se conecta permanentemente, a mi hermano Jonathan Fierro, que sabemos que también se conecta permanentemente, a Julián, que también ve los videos y los comparte con la familia. En fin, una cantidad de personas a las que Dios nos ha permitido pastorear y nos ha permitido tener también una amistad con ellos. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Entonces, partiendo de algunas circunstancias
de las que hemos venido compartiendo la vida de Oscar. Se me olvidó saludar a Oscar y a Ingrid y a su amado hijo. Bendigo a Oscar, a Ingrid y a su amado hijito a través de la distancia. Hemos venido trabajando durante ya algún tiempo, bastante tiempo, una palabra asociada a caminando con Jesús. Y esta palabra de caminar con Jesús, pues ha sido un desafío para nosotros poder entender a través de la escritura lo que significa caminar con nuestro amado Salvador. También hemos tratado a través de la palabra dominical poderles enseñar la obra de redención de nuestro amado Señor Jesucristo. Hemos tratado también a través de estos estudios de la palabra que podamos comprender lo que representa y lo que significa caminar con Cristo, adentrar en la escritura para tener un conocimiento sobre qué es realmente caminar con Cristo. Porque caminar con Cristo, lo repito, ya lo he dicho, no es tener un cuadro con un versículo, un capítulo de la Biblia en la pared. Caminar con Jesús tampoco es tener el Salmo 93 o el Salmo 91 publicado en cualquier lado. Ni siquiera es hacerse un tatuaje con un versículo. He visto versículos tatuados en la piel de las personas. Caminar con Jesús es tener una relación con Jesús. Caminar con Jesús es permanecer a su lado. Caminar con Jesús es imitar a Jesús. Caminar con Jesús es sacar tiempos especiales con Él para poderle buscar. Caminar con Jesús es poder buscar y escudriñar a través de la escritura el mensaje de salvación. Caminar con Jesús es compartir la palabra con otros. Caminar con Jesús es una vida diaria. No son horas específicas, no son días específicos, no son situaciones específicas. Caminar con Jesús es como caminar de diario con las personas que amamos, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros amigos. Caminar permanentemente para poder tener una relación, porque es muy difícil tener una relación con quien no conocemos. Es muy difícil para una persona poder entablar una relación cuando no conoce a alguien. La mayoría de personas empiezan a conocerse después de algunos días. Después de casarse, muchas personas empiezan a conocer los lunares o los puntos negros de esa otra persona que nunca creyó que tenía. Pero solamente caminando con una persona es como podemos conocerle. Entonces, de tal manera que si una persona no tiene un interés de conocer, le pueden estar ocultando cosas, le pueden estar secreteando cosas. Si uno no permanece permanentemente con una persona, todos los días se va a llevar una sorpresa. Pero caminar con Jesús es conocerle. Y la única forma que nosotros tenemos para conocer a Jesús es la sagrada palabra del Señor. La única forma que tenemos nosotros para poder entender cómo era Jesús, cómo le podemos imitar, para enamorarnos de Jesús. Muchas veces, no sé si usted recuerda cuando hace muchos años usted mandaba una carta de amor. En mis tiempos, las cartas de amor eran esquelas y esas esquelas eran perfumadas. Y muchas personas guardaban esas esquelas por años. Y si no, guardaban credenciales. ¿Recuerdas esas credenciales? Que eran muñequitos y que eran eso, y le regalaban a uno. ¿Te dieron esquelas perfumadas? Sí. Alguna esquela perfumada. Yo di esquelas perfumadas también alguna vez. Y por muchos años las personas guardaban esas esquelas. Y para recordar ese amor las abrían, las olían. Y después recordaban todas las historias amorosas que pasaron con esa persona. Pues es lo mismo con las escrituras. ¿Cómo vas a enamorarte de Jesús si no lees las escrituras? ¿Cómo puedes tú decir que quieres tener una vida íntima con Jesús si no tienes tiempo con la palabra? Si tu Biblia está debajo de una mesa o está empolvada encima de un armario, ¿cómo vas a conocer a tu maestro si no lees la palabra de Dios? ¿Cómo puedes saber quién es Él, cómo es Él, qué le puedes pedir y qué no le puedes pedir si no le conoces? Debes pasar tiempo en la escritura para conocer a Jesús. Tienes que pasar tiempo permanente en la escritura para poder saber quién es tu Dios, quién es tu Salvador, quién es tu Redentor. Tienes que saber qué fue lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Muchas personas no saben lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Muchas personas saben que Dios les sanó una hija, que Dios le dio un trabajo.
Muchas personas saben dónde queda la iglesia y en qué horarios son los cultos, pero muchas personas no tienen ni idea de lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Muchas personas saben pedir, pero no saben reconocer lo que Dios hizo por ellos. Y debes entender que caminar con Jesús es estudiarle. Caminar con Jesús es intrigarte por la palabra. Caminar con Jesús es permanecer abrazado de la palabra. Entonces, los últimos mensajes que hemos estado compartiendo es de esa alianza o de esa amistad o de esa relación permanente con nuestro Señor. En esta mañana vamos a tener un tema bastante especial. Está la palabra en Lucas. Me gustaría que fueran allá Lucas. Al final de Lucas, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo. Vamos a leerlo. Lucas 24, 26. Dice la palabra. Bueno, vamos a leer desde el 24. Dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Sí? Voy a volver a leer porque esas son las palabras de Jesús. Dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, qué versículo tan especial, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, e hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, qué momento tan especial, qué oportunidad tan valiosa la de estos dos discípulos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y el versículo 32, Lucas capítulo 24, versículo 32, una porción muy hermosa de la palabra. Dice: y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Miren lo que producía, uno, la presencia de Jesús, y dos, lo que producía las escrituras en el corazón de los discípulos. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Qué versículo tan especial. Señor, bendice la palabra, danos palabra, vida eterna. Señor, danos este alimento, llena nuestro corazón y nuestra vida y trae un confort, Padre amado, Señor. Te bendecimos por la oportunidad que nos has dado de ministrar tu palabra y ayúdanos a permanecer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Caminar con Jesús. Estos dos literalmente caminaron con Jesús. Y dice la palabra del Señor que Jesús les cuestiona en alguna situación, les llama inclusive la atención. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hay una porción
valiosísima. Vamos a trabajar tres textos en esta mañana que asocian a Jesucristo con el Antiguo Testamento. Ninguna historia del Antiguo Testamento está suelta, ¿sí? O fue vivida si no estaba directamente asociada con Jesucristo. Muchas personas toman el Antiguo Testamento como una serie de historias de héroes, de superhéroes. Muchas personas tratan de coger el Antiguo Testamento para resaltar esos milagros como cuando el mar se abrió en dos o el fuego descendió del cielo o Sansón derrotó a 1000 con la quijada de un burro, ¿sí? Muchas personas asocian la palabra, el Antiguo Testamento, al diluvio y asocian la palabra del Señor a esa palabra de creación, asocian la palabra del Señor a la libertad que estuvo Israel cuando Moisés liberó a su pueblo, asocian la palabra a David peleando con Goliat, asocian la palabra en el Levítico, Número y Deuteronomio a través de las leyes mosaicas, ¿sí? Muchas personas asocian la palabra de Elías, ¿sí? Lo que sucedió en el Monte Carmelo. Muchas personas asocian la Biblia a las promesas que hay en los Salmos o las lindas palabras expresivas que hay en los Proverbios o los jóvenes en Eclesiastés. Y si no, tal cual las profecías, o sea, los profetas mayores y profetas menores, aunque yo considero que no hay ni mayores ni menores, sino que hay profetas, porque es la palabra de Dios, Dios grande ni palabra de Dios pequeña. Pero siempre las ofrendas, los diezmos, los sacrificios, ¿sí? Es lo que nosotros tenemos en la mente cuando a nosotros nos hablan sobre el Antiguo Testamento. Pero lo que el cristiano debe entender es que Cristo está plasmado en el Antiguo Testamento. La mayoría de predicaciones deben terminar en Jesucristo. No importa si es sobre Abel, no importa si es sobre un cordero, no importa si es Jacob engañando a su suegro Labán o Labán engañando a su yerno Jacob. No importa si es Jacob engañando a Esaú. No importa las riquezas de Egipto. No importa cuál sea la palabra que tú tomes del Antiguo Testamento. Toda palabra debe terminar en Cristo. Toda palabra. Porque Moisés, Elías, David, todos dieron a nombre Cristo. Toda la vida, los hechos y las obras de estos personajes terminan en Cristo. Más adelante vamos a ver un texto donde dos personajes muy importantes en la escritura, muy importantes, dos tremendos profetas de Dios, siervos de Dios, terminan su obra y para culminarla terminaron hablando con Jesús. Que hablemos de David y no nombremos a Jesús, porque David no trabajó para sí solo. De David viene la simiente hermosa de nuestro amado Señor Jesucristo, al igual que también de lo que nosotros consideramos Noé después del diluvio. ¿A qué me refiero con todo esto? Nosotros no podemos separar la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento de tal manera de que yo sea más amante del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento. Tampoco puedo colocar a través de la palabra de que soy más amante del Antiguo Testamento, volviéndome mosaico, volviéndome, ¿cómo se llama? De la ley, ¿sí? Y sin olvidar la gracia del Nuevo Testamento. Realmente los dos se complementan el uno con el otro. De tal manera que cuando Jesús. De tal manera que cuando estamos en el Génesis hablamos de Jesús. De tal manera que cuando estamos en la ley de Levítico estamos hablando de Jesús. De tal manera que cuando hablamos de David y de lo que él hizo delante de Goliat estamos hablando de Jesús. Que cuando estaba el sacrificio de Abraham y su hijo Isaac estamos hablando de Jesús. De que las tablas de los mandamientos estamos hablando de Jesús. Lo que el creyente debe entender es que la palabra del Señor es compacta y toda la palabra glorifica al Hijo. Toda la palabra glorifica al Hijo. Toda la palabra. No podemos sacar estos por aparte, enseñanzas por aparte, sin asociar a nuestro Señor Jesucristo. Porque la obra de redención, el Señor, en medio de su infinita misericordia y gracia, la ha venido desarrollando durante la historia de toda la humanidad.
Por lo tanto, cuando a veces leemos de Job, que fue tal vez el primer libro de la Biblia, cuando hablamos de Job, vemos plasmado a Jesús. Lo que estamos tratando de decir a través de este versículo de Lucas capítulo 24 es como el Señor les mostró a estos discípulos que toda su vida estaba plasmada en el Antiguo Testamento. No debemos tener un amor mayor por el uno que por el otro. La herencia que nosotros tuvimos muchísimos años de historia, ¿sí? Es que a nosotros mucho las parábolas por la tradición. Y nosotros teníamos la vida y la vida de Jesús, la vida de Jesús. Por eso es que hay parroquias que se llaman San Lucas, parroquias que se llaman San Juan, Apóstol, parroquias que se llaman San Pedro, la Basílica de San Pedro, pero no hay ninguna basílica que se llame, no hay ninguna basílica que se llame San Zacarías. Todas todas las basílicas o todas las parroquias tienen nombres del Nuevo Testamento. San Judas tiene inclusive una iglesia, ¿sí? Pero no hay San Abraham, una iglesia que se llame San Abraham. El tema es que nos enseñaron todas las parábolas y la mayoría de la enseñanza que recibimos de tradición, tal vez católica por toda la vida, era una enseñanza basada en el Nuevo Testamento. De tal manera que es muy difícil que hoy en día una persona asocie la vida de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y Jesucristo está plasmado desde el Génesis. Debe haber un interrogante para una persona que ama la Escritura, poder encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento y poder ver la obra de nuestro amado Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. No hay un solo capítulo de Isaías donde no se hable de la obra de Jesucristo. No hay un solo capítulo de Isaías donde no se hable de la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando Jesucristo se le apareció a estos dos discípulos, lo que él estaba mostrando era a través de los profetas, pero ¿cuáles profetas? Si para esta porción de la escritura el único profeta que estaba era Juan el Bautista y había muerto para el Nuevo Testamento. Lo que Jesús estaba haciendo con estos dos nuevos discípulos era llevándolos a través de la escritura por todo el Antiguo Testamento, enseñándoles dónde estaba él. Vamos a volver a leer el texto para que tengamos idea de lo que estoy hablando. Dice: entonces se le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Profetas, ¿sí? Todos estaban escudriñando y esperando el momento en que Jesús apareciera. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Quiere decir que Cristo está en la escritura de todo el Antiguo Testamento. Nuestro amado Señor Jesucristo está plasmado. Nuestro amado Señor Jesús le dijo a ellos, y siguiendo por todos los profetas. O sea que Ageo tiene de alguna forma algún contenido cristocéntrico. O sea que Esdras, o sea que Ageo, Jonás, quiere decir que Zacarías, que Malaquías, quiere decir que Ezequiel, quiere decir que Isaías, Jeremías, quiere decir que a través de los profetas, el profeta Eliseo, el profeta Elías, ¿sí? Quiere decir que a través de cada uno de estos hombres que están plasmados en la escritura, está plasmado nuestro amado Señor Jesucristo. El problema es que nosotros no lo vemos, ni lo entendemos, y no lo estudiamos. Mi pueblo, dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y nosotros muchas veces no tenemos ese conocimiento con respecto de la escritura y nos limitamos con respecto a leer algunas promesas, porque resulta que el Antiguo Testamento ahora simplemente es el resultado, ¿sí?, de promesas, más promesas, y a veces cogemos la Biblia solamente para resaltar promesas. Pero Jesús les dijo a ellos, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Saben qué significa ese versículo? Que en todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se habla de Jesucristo. ¿Qué pasaje tan especial en la escritura? El solo hecho de saber que ellos tuvieron el privilegio, la claridad, ¿sí? Tuvieron la transparencia, tuvieron el desarrollo, la navegación, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo, enseñándoles texto por texto dónde estaba Él.
el Señor diciéndoles, miren, cuando hablaba Jonás sobre tal cosa, ahí estaba yo. Cuando Dios hablaba sobre Daniel, ¿sí? Daniel, y hablaba sobre Daniel y decía, miren, ahí estaba yo. Cuando él hablaba sobre Jonás, en el vientre del monstruo, del gran pez, este animal que devoró a Jonás, decía, miren, yo estaba ahí. La emoción de los discípulos dice que cuando escuchaban a Jesús, dice, no ardía nuestro corazón por estas palabras. O sea, había un interés de estos discípulos cuando escuchaban la palabra de decir, "Uy, tenaz, yo cuántas veces leí eso y no me imaginé que estabas allá". Y Jesús les decía, mira, acá también, mira, acá también, mira. Y todos esos dos discípulos sorprendidos, porque definitivamente Dios les estaba mostrando que Él estaba plasmado en toda la escritura. Muchas veces tenemos libros favoritos, pero cuando sabemos que Jesucristo está plasmado en toda la escritura, todos nuestros libros se vuelven favoritos. Muchas veces nosotros queremos leer algunos textos de la palabra que son complicados. Levíticos es un libro bastante complicado. Pero cuando tú sabes que a través del libro de Levíticos Dios está desarrollando su plan y está nuestro amado Señor Jesucristo a través de los corderos, cuando tú logras entender esto, empiezas a amar la escritura porque vives encontrándote con Jesús. Es como cuando gustas de alguien, alguien te gusta y, y de repente te la encuentras en un bus y la miras y wow, te gusta y dices, tan bonita, cómo va, cómo velo, cómo se peina, sí, y uno queda, y uno, bueno, bien, luego va uno en el centro y por ahí va y se la vuelve a encontrar y uno, uy, o sea, lo bonito que es encontrarse con una persona que a uno le gusta. Eso mismo pasa con la escritura. Muchas veces vas a navegar en la escritura y vas a encontrar a Jesús en muchísimos textos del Antiguo Testamento y empiezas a amar la palabra porque Jesús está en toda la palabra. Empiezas a amar el estudio, empiezas a amar cada uno de estos textos de la palabra y cada una de las historias de la palabra, porque ya entiendes que David no es el héroe, sino que Jesús es el héroe. Ya empiezas a entender que Elías no era el héroe, sino empiezas a entender que Jesús era el héroe. Cuando empiezas a ver a Sansón no era fuerte, Jesús era fuerte. Cuando tú empiezas a entender la palabra, pero vista a través de los ojos de Jesús, puedes entender y puedes empezar a entender lo que hizo tu amado Señor por tu vida, la vida de tu familia y quienes amas, por la vida de quienes quieran recibirle y aceptarle. Entonces, este texto de la palabra me parece delicioso por el hecho de que podían decir a través del Antiguo Testamento que Jesús estaba plasmado. Pero el versículo 32 dice, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Vuelvo y les repito que eso era lo que había en el ardor, ¿sí? Había un deseo, que la escritura haya sido revelada a sus vidas. Que la escritura y el mensaje de salvación, porque Cristo es el mensaje de salvación, lo hayan visto a través de la palabra. Había un gozo enorme que inundaba sus corazones. Lamentablemente, y muchas personas no tienen la Biblia a su alcance para poderla meditar y para poder leerla. No le prestan atención a la palabra. Pero si quieres caminar con Jesús, si quieres tomar la mano de Jesús, tienes que caminar con Jesús a través de la Escritura. Sabes que tienes que caminar con Jesús no solo en el Nuevo Testamento, sino tienes que caminar con Jesús también en el Antiguo Testamento. Cada vez que prediques un mensaje, cada vez que busques una cita bíblica, busques un personaje de la Biblia para estudiar o un tema específico para estudiar, tienes que entrelazarlo con nuestro amado Señor Jesucristo. Ninguna palabra termina. Si Jesús les dijo que Él estaba plasmado en toda la escritura, ningún versículo puede ir desatado o puede ir desligado a la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero tendrás que terminar con Jesús. Puedes empezar con Elías, pero tendrás que terminar con Jesús. Podrás predicar sobre David o sobre José, pero tendrás que terminar tu predicación hablando de Jesús, porque la palabra, dice la palabra, que la palabra es espíritu y es verdad. Esta palabra es la palabra del Señor y Jesús está plasmada en ella. Por eso debes amarla y debes escudriñarla. Y cuando la escudriñes, trata de buscar a Jesús a través de los versículos maravillosos que se están plasmando.
Luego hay otra palabra muy hermosa en Lucas capítulo 9, versículo 30. Lucas 9, versículo 30. Y dice, y aquí dos varones, esta es la transfiguración, dice Lucas 9:30, dice, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, de gloria, y hablaban de qué? ¿De qué hablaban? De su partida. Hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. En la transfiguración están Moisés, está Elías y está nuestro amado Señor Jesucristo. No están hablando del mar abierto en dos, no están hablando de Faraón, ni siquiera se están hablando de la ley mosaica de los 10 mandamientos en las dos tablas. No están hablando tampoco del fuego que descendió del cielo cuando Elías oró para que los profetas de Baal y Acera fueran avergonzados, ¿sí? No están hablando de los múltiples milagros de Elías, ni tampoco están hablando de las maravillosas enseñanzas y dirección de Moisés, porque los personajes en la escritura, aunque son importantes resaltarlos, no eran ellos. Los artistas no eran ellos, el artista era Jesús. La obra de Moisés culmina en esta porción de la escritura. La obra de Elías termina en esta porción de la escritura. Lo que se está diciendo en la escritura, en estos versículos, es que toda la vida de ellos vivieron para ver este momento de nuestro amado Señor Jesucristo en Jerusalén, que la obra de Moisés está culminando con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que las obras de Elías y los hechos de Elías, por maravillosos que hayan sido, o sea, es la parte final. Interesante que sea, debe evitar ver el final siempre, debe evitar ver el final, porque si usted ve el final de un libro, se lo tira, o una, si uno ve la película y por una u otra razón le cuentan el final, arruina todo, la película se arruina, ya no la quiere uno ver, porque ya le contaron el final, y ese final generalmente son misteriosos o felices, ¿sí? Pero ese final todo el mundo lo espera. Uno ve una novela, no importa la cantidad de hojas o la cantidad de, ¿cómo se llama? Series, capítulos que tenga, pero uno siempre quiere ver el final y lo guarda. Y nos pasa también con la comida, porque a veces comemos y guardamos el mejor pedacito para el final. Es un pedacito de carne o es un pedacito o el postre, sí, siempre esperamos ese final, o el tinto que toma el tinto. Entonces muchas personas siempre guardan ese final, ¿sí? El final de Moisés es este. Toda su obra termina preguntándole a Cristo y hablando sobre Cristo de cómo iba a ser, dice la palabra en el versículo, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. La obra de Moisés, o sea, el final de toda la vida de Moisés, termina en Cristo. Moisés está delante de Cristo. Elías está delante. O sea, toda la obra de ellos, bonita y especial, maravillosa, que hizo Moisés y Elías, está culminando en la obra de Cristo. Toda esa historia maravillosa en el desierto, 40 años, toda la historia maravillosa de las plagas, de cómo Dios endureció el corazón de Faraón, pero cómo salieron y el mar se abrió. Y todo eso simplemente es capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Pero el último capítulo, Moisés lo está dando en este momento. Y se están preguntando el uno al otro cómo era, qué iba a ser, ¿sí? Hablaban de la partida de nuestro amado Señor Jesucristo y cómo iba a ser en Jerusalén. Así que Elías vivía emocionado y Moisés vivía emocionado de ese momento, porque todo lo que hicieron, lo hicieron para gloria del Señor Jesucristo, porque Él es quien merece toda alabanza, todo júbilo, poder, victoria por los siglos de los siglos. Es nuestro amado Señor Jesucristo, quien está a la diestra del Padre, no es Elías.
Quien está a la diestra del Padre no es Moisés. Quien está a la diestra del Padre es nuestro amado Señor Jesucristo. No es mayor Moisés que Jesús, no es mayor Elías que Jesús. Jesús es sobre todo, por todos y en todos. Jesús es para todos. Entonces, esta obra de ellos la culmina nuestro amado Señor Jesucristo. Moisés le dio salvación a Israel en medio del desierto, pero Jesús vino a traernos salvación y vida eterna. Esa es la obra de nuestro amado Señor Jesucristo en nuestras vidas. Así que hizo más Jesús que Moisés. Nunca los pongan. Suelen poner a Moisés en un lado y a Jesús en otro lado como si se enfrentaran. No. Moisés trabajó toda su vida para poder desarrollar el final de su obra en nuestro amado Señor Jesucristo, al igual que Elías. Y también vamos a ver la última porción de la escritura que está en Primera de Corintios, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Este es maravilloso. Dice, este lo trabajamos también hace 8 días, pero vamos a dar este texto de inicio. Dice 15, versículo 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os es predicado. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis. He enseñado lo que asimismo recibí. Miren lo que dice Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero como si para Primera de Corintios todavía no se había escrito, no se había finalizado la Biblia. Hasta esta porción de la Escritura, Primera de Corintios capítulo 15, no se había escrito la mayoría de libros de la Biblia. Inclusive hay evangelios que no se habían escrito. Para esta porción de la Escritura, Primera de Corintios capítulo 15, Pablo no andaba con una Biblia debajo del brazo. Pablo no tenía una Biblia física como la tenemos nosotros. Si el apóstol Pablo está diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿a qué Escrituras se está refiriendo? ¿A cuál Escritura se está refiriendo? Si no estaban escritas todavía el Nuevo Testamento. A Pablo le enseñaron que Cristo había muerto, que la obra de salvación estaba plasmada en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo murió a través de las Escrituras que se le habían enseñado a él del Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan Hechos capítulo 7, cuando Esteban va a morir apedreado, Esteban nombra casi todo el Antiguo Testamento para luego terminar en Jesús. Esas son las predicaciones. Lo que Pablo está diciendo es, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la obra de nuestro amado Señor Jesucristo, a él se le enseñó no a través del Nuevo Testamento, sino que la obra de nuestro amado Señor Jesucristo se le enseñó a Pablo a través del Antiguo Testamento. Como no se había escrito el Nuevo Testamento, la base que tenían ellos era el Antiguo Testamento. A Pablo se le enseñó la obra de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? El Antiguo Testamento. Y
que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento. La formación que recibía un discípulo, si ustedes ven, cuando Pedro predicó por primera vez a los 3000, ustedes se dan cuenta que Pedro tiene una formación del Antiguo Testamento. Antiguamente, cuando usted iba a hablar del Señor Jesucristo, empezaba en el Génesis. Empezaba la palabra, la palabra, la palabra, para luego culminar en Jesucristo, a quien ustedes crucificaron, decía el apóstol Pedro, ¿sí? Lo que quiero decirles es que la enseñanza de nuestro amado Señor Jesucristo también está en el Antiguo Testamento y no podemos separar los dos testamentos. Tenemos un problema muy grave a través de la formación bíblica y es que nosotros separamos los testamentos, como si uno hablara de una cosa y otro hablara de la otra. Entonces hablan de que el Antiguo Testamento era la ley y el Nuevo la gracia. Algo de verdad es cierto, pero si Jesucristo le enseñó a los dos discípulos a través de las escrituras, que él estaba plasmado en todas las escrituras, entonces ¿por qué separamos la escritura? Si Jesús enseñó sobre el Antiguo Testamento para llegar a hablar de él mismo, nosotros debemos enseñar el Antiguo Testamento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si el apóstol Pablo recibió formación y entrenamiento de nuestro Señor Jesucristo a través del Antiguo Testamento, ¿por qué nosotros nos relacionamos o por qué nosotros hemos dividido o separado la Biblia? La Biblia es una unidad. Por más que nosotros queramos ver la Biblia por Antiguo y Nuevo Testamento, así como vemos la historia antes de Cristo y después de Cristo, tengan ustedes la completa seguridad que no es así en los cielos, ni la comprensión de la Escritura es así en los cielos. Jesús está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo que hizo David a través de su obra y de sus grandes hazañas, lo que hizo Moisés, lo que hizo Elías, lo que hizo José estando en Egipto, lo que hizo Abraham, lo que hizo Isaac, lo que hizo Jacob, lo que hicieron cada uno de los personajes al Génesis de la obra de redención y la obra de salvación. Pero veremos a través de la escritura a Cristo plasmado en cada una de ellas. Nosotros vemos cuando estaba el sacrificio de que Adán y Eva estaban desnudos, el sacrificio para las pieles que se les pusieron a estos dos, a Adán y a Eva, esas pieles, ahí está el sacrificio. Cuando Dios le dijo que ella te herirá tú le herirás en la cabeza y ella te herirá así, es el primer protoevangelio, profecía de nuestro amado Señor Jesucristo. Es sencillo, hay una palabra, me gustaría verla, es una palabra que está en Salmos, está en, permítame un segundito, en mis notas, está en Salmos capítulo 22, Salmos capítulo 22. Salmos capítulo 22 nos habla de la crucifixión de nuestro amado Señor Jesucristo. Lo pueden leer en sus casas con su familia. Salmos capítulo 22 nos habla de la escena de crucifixión. Isaías capítulo 53, el famosísimo Isaías 53, habla del sufrimiento vicario de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Las semanas de Daniel, ¿sí? Hablan de nuestro Señor Jesucristo. Zacarías capítulo 13, versículo 6 y versículo 7. El pastor herido, ¿de quién habla? De nuestro Señor Jesucristo. La simiente y la mujer, que era el que yo te estaba diciendo, y pondré enemistad entre simiente y la simiente suya, esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿Qué es eso? Jesucristo a través de la escritura, el Cordero de Pascua en el Éxodo, el sistema de sacrificio de Levítico del que hablábamos anteriormente, habla también de nuestro amado Señor Jesucristo, la serpiente de bronce de Números capítulo 21, ¿de qué habla? De la muerte de Cristo, y el Cordero inmolado que está en Isaías capítulo 53, que es la muerte vicaria, el sacrificio vicario de Cristo, Cristo plasmado a través del Antiguo Testamento. Entonces, queríamos dar esta palabra para tener una relación con cada estudiante y con cada persona que ama escudriñar la escritura. Cada vez que usted, maestro, profesora, alumno, quiera empezar a estudiar sobre la palabra, concaténele con el mensaje de salvación. Cada vez que usted habla de Moisés, termina Jesús.
Cada vez que usted vea las grandes obras de los personajes del Antiguo Testamento, glorifique el nombre de Jesús, porque ellos lo glorificaron. Y si ellos lo glorificaron, usted tendrá que glorificarlo con mayor. Hay una palabra que es intrigante, porque antes de nuestro amado Señor Jesucristo, los estudiosos de la palabra trataban de buscar en qué tiempo, en qué momento, ¿sí? Trataban de buscar afanadamente todo lo relacionado a nuestro amado Señor Jesucristo. El tiempo, cuándo, y lo querían saber. Luego vino nuestro Señor Jesucristo y ahora la gente no quiere saber de Jesús. Es increíble. Ante la humanidad, en el tiempo existente, antes de Cristo, los judíos buscaban a través de la palabra cuándo era el tiempo que se iban a cumplir estas cosas, ¿sí? Pero luego viene Cristo y de alguna forma el evangelio empieza a esparcirse por muchísimos lugares, pero las personas empezaron, los judíos, a perder ese amor por buscar el tiempo de Cristo porque el tiempo ya se había cumplido. Es la hora que ellos inclusive dejaron de esperarlo. ¿Qué sucede a través de esto? Nosotros lo recibimos, nosotros lo esperamos y damos gloria a Dios por nosotros, por lo que hizo en la cruz del Calvario, por lo que hizo y por lo que seguirá haciendo por nosotros. Entonces, yo bendigo el nombre del Señor por cada persona que toma la palabra del Señor, que la medita, cada persona que sabe que el mensaje de salvación está para sus corazones, para los corazones de sus hijos y de su familia. Y quiero decirle que Dios, a través de su misericordia y de su amor, nos dejó la mayor herencia. Miren, la mayor herencia es la palabra de Dios. Esta semana estábamos viendo como un pastor tiraba la Biblia al piso para hacer uno de sus conjuros y una cantidad de cosas y yo veía cómo cogía la Biblia y la tiraba al piso y yo mi corazón me dolía. Es un elemento físico porque son hojas y es piel, no es más, pero es la bendita palabra del Señor, es el amor y la devoción de una persona que quiere caminar con Jesús. Si una persona quiere caminar con Jesús, debe escudriñar las escrituras. Si una persona quiere caminar con Jesús, debe encontrar a Cristo a través de la escritura. Si una persona quiere abrazar al Señor, quiere conocerle más, tiene que adentrarse en el estudio de la palabra del Señor. Así que yo le bendigo en esta mañana, le damos gracias al Señor por la palabra. Espero que hayan aprendido, espero que hayan navegado por algunos capítulos y queda la intriga en su corazón de encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Pero bendigo el nombre del Señor por cada persona que se pudo conectar, por cada persona que pudo estar pendiente de la palabra y pidiéndole al Señor que en todo momento sea guardando sus corazones para vida eterna y salvación. Aquella persona que todavía no entienda lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario y simplemente entienda lo que ve en las películas o lo que le vive contando la gente, cómprese una Biblia. Cómprese una Biblia y empiece a estudiar la Biblia amorosa y tiernamente, porque solamente vas a caminar con Jesús cuando empieces a entender lo que Él hizo por ti a través de la historia de la palabra del Señor. Entonces, bendecimos el nombre del Señor y damos gracias por este momento tan especial. ¿Vas a decir algo para terminar? Amén, damos gracias a Dios por lo que nos muestra a través de las escrituras, su gran amor, su sacrificio y todos aquellos tesoros que se encuentran ahí. Como le decía mi esposo, es bueno que escudriñemos y conozcamos cada día más de Él. Les bendecimos, les envío un saludo enorme, que el Señor sea guardándolos en esta nueva semana, que sea ayudándoles en todas y cada una de sus áreas y les bendiga grandemente. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es vida, es verdad, tu palabra es espíritu. Señor, gracias por lo que has hecho a través de ella en nuestros corazones, en los corazones de nuestras familias, en los corazones de aquellos que decidieron aceptarte, Señor, caminar junto a ti. Padre, queremos caminar contigo, pero sabemos que no lo podemos hacer, Padre amado, si no te conocemos. ¿Cómo caminar con un desconocido? ¿Cómo podríamos caminar con alguien a quien realmente no conocemos, a quien realmente no sabemos quién es? Para caminar contigo hay que conocerte. Así que te damos gracias, Señor del cielo, porque tu palabra es viva, es eficaz, porque estás llenando nuestros corazones de palabra de vida eterna, Señor.
Te pedimos por cada persona, Señor, que se puede que puede conectarse a las transmisiones, Señor, y que si tienen un deseo en su corazón de abrir sus vidas, Padre, para que tú llegues a ellos y empieces a caminar con ellos, Señor. Padre, esa nueva oportunidad para ellos es valiosa, para el reino de los cielos es valiosa, Señor. Alcanza al que tengas que alcanzar y llega al que tengas que llegar, Señor, pero que tu amor y tu misericordia sea extendiéndose sobre todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por la palabra, Señor. Ayúdame a amar la palabra. Ayúdame, Señor, en mi corazón a tener un deseo permanente de escudriñar las Escrituras y de estarte buscando también en oración. Te bendecimos, Jesús, y damos toda gloria, honra y majestad por los siglos de los siglos. Les agradecemos por haberse conectado y saludos a sus amadas familias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones.